A lo largo del ciclo de vida de los ascomicetes, estos forman distintos tipos de fructificaciones que vamos a presentar en esta parte de la clase. Ya mencionamos que las fructificaciones de los ascomicetes los llamamos ascomas, pero los hay de distinta morfología. Pueden tener forma de un plato o una pequeña copita con un pie, en cuyo caso llamamos a la fructificación apotecio. A la izquierda observamos un corte longitudinal de un apotecio con un pie y una parte superior que es la que tiene la forma de plato. En este plato se dispone en forma ordenada todos los ascos. Y esta disposición ordenada de los ascos, uno al lado del otro, se denomina o se llama el himenio. El himenio es como si fuera un cerco de madera en una casa, donde cada parte de madera está uno al lado del otro, dispuesto en forma organizada, y cuando hacemos el corte transversal justamente observamos esta disposición ordenada de los ascos, que a veces está acompañada por células estériles que se llaman paráfisis, pueden estar presentes o no. Y el pie de la fructificación del apotecio o el tejido subyacente al himenio puede estar poco o muy desarrollado y formar lo que llamamos en forma incorrecta, pero es un término muy vulgar usado, que es la carne de la fructificación. Es un término no académico que podemos usar. Y acá observamos fotografías de un apotecio típico. Acá no lo podemos ver, pero no tiene un pie. Y acá otro apotecio que es milimétrico, que tiene un tejido más alargado hacia la base. Esto es lo que llamamos un apotecio. Cuando lo encontramos en una enfermedad forestal tenemos que saber distinguirlo. Otro tipo de fructificación es aquella que tiene forma de perita, como observamos acá, y que se llama peritecio. Al grupo al cual pertenece todos los ascomicetes que forman peritecio se llama pirenomicetes, así como en la filmina anterior vimos que todos los ascomicetes que forman apotecios se llaman discomicetes. ¿Cómo es un peritecio? Un peritecio tiene forma de perita con un cuello muy o poco desarrollado, pero ese cuello le permite tener una conexión externa a los ascos que se ubican en lo que llamamos el vientre de la fructificación. Hay un vientre más o menos globoso y un cuello a través del cual hay un canal, un conducto por el cual van a ser eliminadas las ascosporas. A la derecha observamos esto mismo con una fotografía de microscopio electrónico de barrido, donde observamos el cuello y acá en la punta observamos el orificio correspondiente a esta fructificación. Tenemos fructificaciones de ascomicetes que son totalmente cerradas. A estas las llamamos cleistotecios y en este caso la fructificación tiene el aspecto de una pequeña pelota con una pared continua que cierra totalmente el contenido
y en su interior se disponen los ascos con las ascosporas. Este tipo de ascoma se llama cleistotecio y el grupo taxonómico correspondiente, o sea que incluye a todos los que forman cleistotecios, se llama Plectomicetes. Acá tenemos otro ejemplo de un cleistotecio correspondiente a una enfermedad muy particular que ya vamos a estudiar, que se llama el oidio. Y luego tenemos un tipo de fructificación que se llama pseudotecio, cuyo grupo taxonómico correspondiente se denomina lóculo ascomicete. Pseudo significa falso y tecio significa pared. El pseudotecio es un tipo de fructificación donde no hay una pared verdadera de la fructificación, sino que se forma en una masa de hifas una cavidad que se llama lóculo, dentro de la cual se disponen los ascos. Tenemos otro gráfico que compara un peritecio verdadero con un pseudotecio. En el pseudotecio tenemos un espacio que llamamos el lóculo, dentro del cual se forman los ascos. Pero la fructificación no tiene una pared propia, sino que esta cavidad se formó dentro de una masa de hifas que llamamos el estroma. Acá tenemos otra fructificación que es el peritecio, donde se observa claramente la presencia de una pared verdadera. Y esta fructificación, en este caso, también está inmersa en una masa de hifas. Pero la fructificación propiamente dicha tiene una pared propia. Entonces, en este caso lo llamamos peritecio y en este caso lo llamamos pseudotecio con la característica que tiene la característica de formar lóculos. Por último tenemos un grupo de ascomicetes que no forma fructificaciones, no forma una ascoma. Es el caso de las levaduras, cuyo grupo taxonómico corresponde a los hemiascomicetes. Prácticamente todas las levaduras que corresponden a los ascomicota pertenecen a los hemiascomicetes. Entonces, hasta acá hemos visto distintos tipos de fructificaciones y hemos visto que a cada morfología de fructificación corresponde un nombre. Ese es el nombre del signo que puede aparecer en una enfermedad y a su vez se corresponde con un nombre taxonómico que se corresponde a la clasificación donde vamos a ubicar a ese hongo fitopatógeno. Esto lo tenemos que conocer, lo tenemos que saber. Y ahora vayamos a las características de los ascos. Los ascos ya vimos que tienen morfologías muy diferentes, pero ahora nos vamos a referir a las características de las paredes. Las paredes pueden ser muy simples y que se disuelven, se desarman fácilmente, liberando las ascosporas. Ese es el caso de lo que ocurre con las levaduras en los hemiascomicetes. Decimos que los ascos son prototunicados. La pared del asco
que engloba, que contiene a las ascosporas, se desarma, se deshace fácilmente, permitiendo la liberación pasiva de las ascosporas. Los llamamos los ascos prototunicados. Muchos ascomicetes, por el contrario, tienen ascos con paredes firmes. La morfología del asco puede ser muy variada, como vemos acá. Más alargados, menos alargados, globosos. Pero la característica en este caso es que las paredes son persistentes. Entonces, en este caso, las ascosporas, para ser eliminadas, lo tienen que hacer mediante otro proceso porque la pared no se va a deshacer fácilmente. En algunos de estos casos que son unitunicados, hay un orificio en la parte superior del asco a través del cual pueden salir las ascosporas. O, en vez de un orificio, se forma una estructura con aspecto de tapita, o se forma una fisura longitudinal en la parte superior, a través de las cuales las ascosporas pueden salir mediante un mecanismo que vamos a ver enseguida. Es un mecanismo osmótico que las elimina con fuerza. Estos son los ascos unitunicados, que son, como dijimos, firmes. Y hay otro grupo de ascos, otro tipo de ascos, mejor dicho, que corresponde al grupo de los lóculo-ascomicetes, en el cual la pared es doble. Esto quiere decir que cuando uno lo observa al microscopio óptico, observa que la pared tiene un aspecto de tener dos paredes. La pared externa es firme y la pared interna contiene, como si fuera una media dentro de la cual están metidas varias pelotas, las ascosporas. En este tipo de asco, el conjunto de las ascosporas, como se observa en este dibujo, salen en forma conjunta, todas de una sola vez, como si la media que contiene las ascosporas es eliminada con fuerza, todo de una sola vez, por un mecanismo que también es osmótico. Lo comparan con esas cajas que uno le abre la tapa y salta un payaso. Bueno, ese payaso que salta con un resorte contiene en su interior las ascosporas que están dentro de la pared interna de ese asco que llamamos bitunicado. Acá tenemos el caso de un asco unitunicado, en el cual se observa una tapita que se forma en la parte superior del asco y a través del cual, o sea, delimita un orificio a través del cual son eliminadas las ascosporas. Las ascosporas tienen morfologías muy variadas, pueden ser unicelulares, bicelulares con dos células iguales o con dos células de tamaño diferente, tetracelulares, unicelular con el aspecto de que fuera el planeta Saturno, esta, unicelular con la forma de un sombrero, o pueden ser ascosporas alargadas, con paredes gruesas, con paredes delgadas, con paredes coloreadas, melanizadas. La melanina es un componente que le da coloración y protección a la pared celular. Fíjense, acá son todas paredes celulares, pero esta tiene una ornamentación particular.
Estas son multicelulares. Esta es unicelular pero con ornamentaciones muy notorias y así sucesivamente. Estas diferencias en las ascosporas corresponden a géneros o a grupos de géneros que tienen ascosporas de esa determinada morfología. Entonces, las ascosporas pueden ser unicelulares o multicelulares, las paredes pueden ser lisas u ornamentadas y sus paredes ser hialinas, transparentes o pigmentadas, poco pigmentadas o muy pigmentadas. Y las ascosporas son eliminadas mayormente mediante un proceso osmótico que llamamos puffing o puffing. Es un término inglés que hace referencia a la eliminación simultánea de prácticamente todas las ascosporas de una fructificación o de una ascoma. Acá vemos una fotografía fantástica donde se ha captado el momento en que las ascosporas son eliminadas de varios apotecios que se han formado en forma conjunta. Es un proceso de tipo osmótico. En el caso anterior, las ascosporas son eliminadas al aire y son dispersadas por el viento. En otros casos, las ascosporas son eliminadas en forma conjunta. Estamos hablando en este caso de un peritecio de cuyo vientre se eliminan en forma simultánea las ascosporas que forman en este caso una gota, una masa pegoteada de ascosporas, pegoteadas por una sustancia mucilaginosa, y esas ascosporas quedan pegoteadas en la parte superior del cuello. Acá distinguimos las ascosporas una al lado de la otra, y que terminan formando una masa pegoteada en la punta del cuello de la fructificación, el peritecio. En este caso, la dispersión de las ascosporas no va a ser por el viento, sino que esta masa mucilaginosa va a atraer insectos atraídos por la sustancia azucarada que forma el mucílago para su alimentación, y es el insecto el que va a dispersar las ascosporas. Vemos acá entonces dos métodos básicos de dispersión que tienen los fitopatógenos. En el caso anterior fue por viento y en este otro caso está mediado por insectos que actúan como vectores de la dispersión del inóculo. ¿Y cómo es el ciclo general de vida de un ascomicete? Vamos a empezar acá arriba a la izquierda con el asco, que tiene 8 ascosporas. Las ascosporas son 8 y están separadas o distinguidas porque sus núcleos están dibujados con el color rojo o color negro. Esto nos está indicando de que son distintos genéticamente. Entonces, las ascosporas son eliminadas y germina cada una de las ascosporas, y acá se forma un micelio que se llama primario. Son las ascosporas que germinan y forman un micelio tabicado con núcleos de color negro o de color rojo según su característica genética. Por supuesto, el color rojo y negro es para distinguir que son distintas genéticamente, no porque tengan ese color. Eventualmente, cada uno de estos micelios
ya sea con núcleos negros o rojos, forman gametangios. El gametangio puede ser femenino o puede ser masculino. El femenino se llama ascogonio y el masculino se llama anteridio. Acá está dibujado uno de cada tipo, pero por supuesto cada uno de los micelios forma tanto ascogonios como anteridios. Pero lo que nos muestra este ciclo de vida es que va a haber una unión entre el ascogonio y el anteridio. Eso es un proceso de reproducción sexual, pero en esta unión, esta especie necesita que el ascogonio y el anteridio tengan núcleos que sean genéticamente diferentes. Entonces, el ascogonio tiene una forma globosa y en su interior tiene núcleos que vamos a llamar negros. Y el anteridio, que es el gametangio que llamamos masculino, tiene forma cilíndrica o forma de clava y tiene núcleos de color rojo. Mediante una estructura que no viene al caso conocer el nombre, pero que actúa como puente de unión, se produce la plasmogamia, que es el evento reproductivo característico de este ciclo de vida. Permite unir el anteridio, el gametangio masculino, con el ascogonio, que es el gametangio femenino. ¿Y qué ocurre? Los núcleos del anteridio pasan, a través del citoplasma, pasan al vientre del ascogonio. Entonces, hay un movimiento de los núcleos colorados, rojos, hacia el ascogonio. Y allí en el vientre se colocan de a pares, uno negro con uno rojo, uno negro con uno rojo. Y entonces a partir del vientre comienzan a formarse hifas. Estas hifas van a contener un núcleo rojo y un núcleo negro. O sea, originalmente un núcleo de origen, digamos, femenino y otro de origen masculino. Este tipo de hifas forman segmentos hifales que llamamos dicarióticos, porque cada segmento hifal tiene dos núcleos. Y luego de la reproducción sexual, estas hifas dicarióticas comienzan a crecer y a desarrollarse. Vamos a verlo acá abajo en este dibujo donde tenemos un micelio formador de núcleos rojos y otro micelio formador de núcleos negros. Uno formó el ascogonio, otro el anteridio. Acá ocurrió la unión sexual, la plasmogamia, que en el grupo de los ascomicetes los llamamos la ascogamia. Es la unión entre un anteridio y un ascogonio, la ascogamia. Y luego, a partir del ascogonio, comienzan a formarse estas hifas que son dicarióticas, que las podemos seguir en un análisis minucioso, al mismo momento, porque al mismo momento se forma el ascoma, en este caso un apotecio. Estas hifas dicarióticas crecen formando parte del ascogonio junto con las hifas originales acá que se habían formado de las ascosporas, y en
en conjunto forman la fructificación, el ascoma, que en este caso es un apotecio. En determinado momento de la madurez del ascoma, estas hifas dicarióticas dejan de crecer. ¿Y qué ocurre? Acá tenemos la hifa dicariótica y la última célula dicariótica, N más N, en vez de seguir creciendo normalmente, vegetativamente, va a formar un asco. ¿Qué es lo que ocurre acá? En esta estructura tenemos el núcleo femenino y masculino, el negro y el rojo original, y en esta célula se va a formar la unión de los dos núcleos, la cariogamia. Se forma un núcleo 2N que inmediatamente sufre una primera división meiótica, luego una segunda división meiótica, ocurre la meiosis, con la formación de 4 núcleos que son haploides, nuevamente haploides. Entonces, luego de esta meiosis se forman por mitosis 8 núcleos, cada uno de los cuales se va a rodear de citoplasma y de una pared celular, y van a quedar formados 8 ascosporas que son típicas de los ascomicetes. 8 ascosporas dentro de un asco. Acá tenemos el asco joven y acá el asco ya maduro con sus ascosporas formadas. Observamos que en este ciclo de vida el estadio 2N no es permanente, sino que ocurre en un momento, ¿sí? Ocurre la cariogamia, ahí se forma el núcleo 2N, pero no permanece, sino que inmediatamente ese núcleo 2N forma por meiosis ascosporas haploides. Y luego, cuando estas ascosporas germinan, se forman un micelio con núcleos haploides. El ascogonio tiene acá núcleos haploides, lo mismo que el anteridio, núcleos haploides. Incluso acá en las hifas dicarióticas, los núcleos son haploides porque permanecen separados. Las células son dicarióticas porque hay 2 núcleos. Pero estos núcleos son haploides, es una característica importante que tienen los hongos. La gran mayoría de los hongos son organismos cuyos núcleos son haploides. Las células o los segmentos hifales de los hongos pueden tener 1, 2 o muchos núcleos, pero esos núcleos son siempre haploides. Acá vemos un detalle de lo que vimos recién, la fructificación en formación con el asco joven y luego cómo a partir de este asco joven se forma el asco maduro a través de un proceso mediante el cual el asco joven, acá se produce la cariogamia, que como dijimos no es un estado permanente, ya que inmediatamente ocurre la primera división meiótica, luego la segunda división meiótica, y luego por mitosis se forman 2 núcleos de cada uno de estos con la formación final de 8 núcleos, cada uno de los cuales va a terminar formando una ascospora, quedan 8 ascosporas formadas. Acá la coloración negra o blanca indica que se van a formar micelios que son genéticamente diferentes. Y para la reproducción sexual, en este caso, se va a buscar
el organismo va a buscar al micelio que es genéticamente diferente. A esto lo llamamos heterotalismo.